Bombas oleohidráulicas de desplazamiento volumétrico variable. Control de flujo negativo. Este tipo de control se presenta en las bombas de máquinas como excavadoras sobre orugas. Por ejemplo, la excavadora Caterpillar 320D. Consiste en generar una presión a partir del flujo que circula a través de las válvulas distribuidoras de centro abierto, cuando éstas no han sido accionadas, y se desea que la bomba o las bombas no envíen caudal en estas circunstancias. Para poder entender este tipo de control necesitamos conocer la ley de Hooke. Esta ley nos indica lo siguiente: si tenemos un muelle o un resorte y le aplicamos una fuerza F, esta fuerza F producirá una deformación S en el muelle. Supongamos que la deformación lograda en este muelle es de 1 centímetro por cada 5 kilos que le apliquemos. Entonces, si esta fuerza está expresada en kilogramos y este desplazamiento en centímetros, entonces por cada 5 kilos de fuerza que le apliquemos, deformaremos este muelle 1 centímetro. Por lo tanto, tendríamos una relación de deformación igual a una constante multiplicada por la fuerza F. Si S ha sido de 1 centímetro cuando la fuerza aplicada es de 5 kilos, entonces esta constante K sería igual a 1 centímetro por cada 5 kilos de fuerza que se aplique. Entonces este muelle se deformará 1 centímetro por cada 5 kilogramos de fuerza aplicada. Veamos ahora el caso de un muelle pretensado. En el caso de un muelle pretensado, inicialmente a este muelle, supongamos al mismo muelle anterior, se le ha aplicado una fuerza inicial. Supongamos que esta fuerza inicial es de 10 kilos, lo cual por supuesto le ha producido una deformación inicial. Desde este punto en donde se ha aplicado una fuerza, un pretensado a este muelle, a partir de allí vamos a comenzar a medir la deformación cuando nosotros le apliquemos una fuerza mayor a esta fuerza que tenía inicialmente de 10 kilos. Entonces, si nosotros logramos una fuerza mayor a los 10 kilos en los que inicialmente ha sido pretensado este muelle, lograríamos recién una deformación a partir de este valor. Entonces, a partir del valor de 10 kilogramos, recién comenzaríamos a obtener una deformación en el muelle. Si es el mismo que el muelle anterior, entonces tendremos la misma respuesta que este muelle. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta su constante, que por cada centímetro, por ejemplo, si se va a deformar 1 centímetro, entonces necesitamos aplicar 5 kilos más a esta pretensión. Entonces tendríamos que aplicar 15 kilos para poder lograr esta deformación. Si tenemos una deformación de 2 centímetros, entonces tendríamos que aplicar 20 kilos. Si queremos una deformación de 3 centímetros, 25 kilos. Y si tenemos una deformación de 4 centímetros, una fuerza de 30 kilos. El comportamiento de este muelle hacia una bomba de desplazamiento volumétrico variable. Entonces, aquí tendríamos a la bomba, va a desplazar aceite realmente, y este desplazamiento se denomina caudal, y este caudal lo hacemos pasar por una válvula denominada limitadora de presión. Una válvula que vamos a poder regular el valor de la generación de presión lograda por ella. Muy bien, entonces esta bomba tomará aceite de un recipiente que es el tanque. Si es una bomba de pistones axiales de plato inclinado, entonces tendríamos esta representación con esta línea de drenaje. Si nosotros adosamos a este plato inclinado, le adosamos un componente, entonces si nosotros movemos a este componente, movemos el plato. Este componente dibujado acá va a ser sostenido justamente por el muelle que hemos explicado anteriormente. Entonces este muelle lo tendríamos acá, y si consideramos a este muelle justamente pretensado, tendríamos que representarlo de esta manera. Si a este componente le aplicamos ahora una fuerza, entonces lo que vamos a lograr es una deformación en el muelle. Y esa deformación la podremos medir a partir de este nivel referencial. Le aplicamos
una fuerza, lograremos una deformación. Pero si este muelle ha sido pretensado, entonces tendríamos que superar a este valor de la pretensión. Como en este caso, por ejemplo, tendríamos aquí, si no le aplicamos fuerza, no hay deformación. Entonces, si nosotros graficamos eso acá y decimos, si la fuerza aplicada es 0, entonces lograremos 0 deformación en ese muelle. Si la fuerza aplicada es de 5 kilos, tampoco lograremos deformación en ese muelle, puesto que ha sido pretensado y comienza a deformarse a partir de los 10 kilogramos de fuerza. Cuando se llegue a los 10 kilogramos de fuerza, entonces estaríamos en este punto. Cuando esa fuerza alcance los 15 kilogramos, entonces lograríamos una deformación en ese muelle de 1 centímetro. Si es 20, lograríamos 2 centímetros, 25, 3 centímetros y 30, 4 centímetros de deformación. ¿Correcto? Como lo hemos mostrado acá. Para poder obtener esta fuerza, podemos tomar de esta válvula la presión que ella genere. Entonces, en este punto vamos a tomar la presión generada por esta válvula. La presión generada por esta válvula. Cuando el fluido pase a través de ella, se generará una presión consecuencia de ella. No porque la bomba envíe aceite a presión, sino porque esta válvula es la generadora de la presión. Si a esta válvula la dejamos totalmente abierta, entonces generaríamos una presión igual a 0 si está totalmente abierta. Entonces, si esta bomba envía caudal, supongamos que ella envíe un caudal de 100 litros por cada minuto, entonces Q igual a 100 litros por cada minuto. Este caudal que envía la bomba es el mismo el que entra a la válvula y el caudal que sale de la válvula es el mismo por la ley de continuidad. Lo que entra en masa es lo que sale en masa. Esta bomba desplaza este caudal, el cual genera esta presión. Si esta válvula está totalmente abierta, entonces la presión es 0 y este muelle no se deforma. Cuando nosotros incrementamos el valor de la presión sobre esta área, supongamos que tenemos acá entonces a un área de 1 centímetro cuadrado, por lo tanto, elevamos acá la presión a 5 kilos por cada centímetro cuadrado, entonces lograremos acá una fuerza de 5 kilos. Presión, fuerza sobre área. 5 kilos entre 1 centímetro cuadrado nos da como resultado una presión de 5 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Si nosotros cerramos paulatinamente este muelle, generaríamos 5 bares. Y 5 bares o 5 kilos por cada centímetro cuadrado no logra una deformación en este muelle. Si le elevamos la presión, es decir, si ajustamos más este muelle, entonces todavía no se logra ninguna deformación en este muelle. Pero si lo llevamos a 15 bares, entonces estos 15 bares generarían ahora 15 kilos de fuerza y estos 15 kilos de fuerza sí logran una deformación de 1 centímetro en este muelle. Este muelle, al estar adosado a este componente, hará que este componente cambie su angulación. Entonces, si esta bomba tenía un ángulo máximo en este valor, este plato comenzará a disminuir paulatinamente su valor angular. Es decir, que esta bomba iría perdiendo paulatinamente este ángulo con respecto a un nivel referencial que siempre es necesario definir. Muchas veces no sabemos hacia dónde va a angular la bomba y es muy importante definir cuál es el referencial del plato. Entonces, este es el valor angular máximo con respecto a esta referencia. En otros casos se toma como una referencia la parte horizontal. Si deforma el muelle, entonces perdemos un ángulo. Este desplazamiento S viene a ser un equivalente al valor angular que perderíamos en el plato de la bomba. Y este valor de la fuerza sería un equivalente al valor de la presión que se estaría generando como consecuencia de esta válvula. ¿Correcto? Anotar acá el valor del caudal de la bomba
el cual lo expresamos en litros por cada minuto. Entonces, si esta bomba con el plato en máximo envía 100 litros por cada minuto, lo va a seguir manteniendo este valor de 100 litros por cada minuto cuando esta presión sea 0, cuando esta presión sea 5, cuando esta presión sea 10, porque hasta ese momento aún no ha deformado este muelle y no se le ha quitado ángulo. Pero cuando la presión llegue a ser 15 bares o 15 kilos por cada centímetro cuadrado, entonces se habrá deformado el muelle 1 centímetro, lo cual conlleva a una disminución del valor angular. Supongamos que este disminuye a 75 litros por cada minuto, puesto que se ha disminuido el valor del ángulo. Igualmente, cuando la deformación es de 2 centímetros, entonces el caudal pasaría a ser 50 litros por cada minuto en este valor, 3 centímetros, 25 litros por cada minuto y 4 centímetros prácticamente un valor de 0. No llegaría a ser 0, puesto que se necesita un flujo para poder mantener esta condición de presión. Entonces vamos a considerar que en el ángulo casi 0, en realidad llega a ser un valor angular mínimo de 1 a 2 grados, con lo cual se logra mantener un mínimo de caudal para poder generar esta presión. Entonces supongamos que ese caudal es de 10 litros por cada minuto. Grafiquemos estos valores ahora en estos ejes. Es decir, este valor que tenemos aquí, generado por esta válvula. Y en el otro eje tenemos el caudal, es decir, lo que envía la bomba en función a la angulación que toma el plato en ese momento. Y ese caudal lo expresamos en litros por cada minuto. Entonces, el valor máximo de caudal es de 100. Y el valor máximo de presión a la cual lo llevamos a esta válvula es de 30 kilos por cada centímetro cuadrado. Recordemos entonces que a partir de los 10 kilos por cada centímetro cuadrado comienza a deformarse este muelle. Entonces, si la presión generada es de 5, entonces no hay deformación, no hay variación angular y se sigue manteniendo este caudal. Igualmente en 10. A partir de 10, entonces comienza a disminuir este caudal y tendríamos que ubicar acá el valor de caudal 25, 50, 75 y este mínimo que vendría a ser 10 litros por cada minuto. Tendríamos un caudal de 75. La bomba disminuye el envío de caudal puesto que ha disminuido su ángulo. Este valor correspondería a este punto. Y es una ubicación en un plano de coordenadas presión caudal para 20, para 25 y para 30. Tendríamos entonces para 20, 50 y tendríamos este valor, para 25, 25 y tendríamos este valor, y para 10, 30 y tendríamos a este valor. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da esta bomba en función a la presión creada a través de esta válvula? Sería esta. El caudal se mantiene hasta una presión de 10 y luego a medida que aumenta esta presión, entonces este caudal comienza a disminuir de la siguiente manera. Eso quiere decir lo siguiente, que si nosotros arrancamos en este momento la bomba, esta bomba debería de enviar 100 litros por cada minuto, pero si nosotros hemos dejado esta válvula regulada en 30 kilos por cada centímetro cuadrado, entonces esto genera una presión que actúa sobre este servo, el cual quita inclinación al plato y la bomba responde no con 100 litros por cada minuto, sino con 10 litros por cada minuto. ¿Cómo se toma esto en el control de las bombas? Para el caso de las excavadoras, a una válvula distribuidora a la cual la vamos a considerar una válvula de centro abierto, de esta manera. Entonces, cuando esta válvula es activada, esta pasará a estas posiciones A o B. Por ejemplo, por esta presión piloto, cual accionamos a esta válvula distribuidora. Entonces tendríamos dos condiciones extremas. Una en la cual la bomba permite enviar su caudal. Si esta válvula ha sido regulada en 30, entonces recuerde
que este caudal genera esta presión y esta presión a su vez deforma este muelle y le quita inclinación al plato, con lo cual la bomba en realidad queda solo enviando 10 litros por cada minuto. Pero si nosotros activamos a esta válvula distribuidora y la llevamos a esta posición en donde se bloquea el paso de esta línea, entonces podría quedarse algo de presión almacenada. Y para poder evitar que quede presión almacenada, entonces vamos a agregarle a nuestro sistema una válvula por la cual podamos nosotros descargar esa línea. Esa válvula es esta que está acá, es una válvula de estrangulación con la cual podríamos nosotros descargar esta línea en el momento en la cual se bloquee el paso del aceite, con lo cual entonces la presión a través de esta válvula pasaría a ser cero. Si la presión pasa a ser cero, entonces el ángulo de la bomba pasa a ser el valor máximo, con lo cual la bomba envía el máximo caudal. De tal manera que cuando nosotros activemos a esta válvula distribuidora, el paso de caudal a través de la alimentación que se haga entonces sobre las vías A o B pase a ser máximo. Y podríamos nosotros entonces enviar máximo caudal cuando lo requieren los actuadores, porque se bloqueó el paso de caudal sobre esta válvula y se generó cero de presión y se produjo cero de deformación y se quitó un cero de ángulo acá. Por lo tanto, la bomba envía su máximo caudal sobre los actuadores. En cambio, cuando esta válvula pasa a su posición central, entonces, como hemos indicado, el paso de este caudal, que debería ser 100 litros, no lo es, porque esta señal impide inmediatamente de que este plato quede con su valor máximo angulado y lo reduce al valor mínimo, con lo cual la bomba en esta condición estaría enviando un mínimo de 10 litros por cada minuto, consiguiendo lo que nosotros buscamos, es decir, que esta bomba en esta condición de la posición central no envíe caudal. Su caudal sea mínimo, con lo cual el consumo energético sobre el motor de combustión interna es mínimo, cumpliéndose el objetivo del control de flujo negativo. Para poder comprobar nuestra curva, comparémoslas con la respuesta de una curva de una bomba Kawasaki K3B55DT. Observen acá el comportamiento que nosotros hemos obtenido anteriormente. Estos valores están expresados en bares y, como ustedes pueden comprobar, el valor de presión al cual ha sido regulada la válvula limitadora de presión está en aproximadamente 30 bares. Y estas bombas inicialmente en su conjunto han enviado 225 litros por cada minuto. Veamos ahora la parte física. Aquí tenemos un conjunto de válvulas distribuidoras con centro abierto, tal como muestra el plano referente a estas válvulas. Si el ingreso de la presión P por esta vía, esta presión P se divide en dos. Una a la cual la vamos a denominar la línea falsa P y la línea del verdadero P, la línea de alimentación sobre la válvula. Esta línea, la que se ha considerado en el plano anterior, es esta línea que entra por acá sobre la válvula distribuidora. Observe la forma geométrica, por favor, aquí, denotándose a esa vía como la vía falsa P, aquí. En la parte posterior estaría esta salida. Nuevamente enfrentaría al ingreso de la siguiente válvula por acá, es decir, que el fluido pasa a través de toda la válvula siguiendo este camino y dirigiéndose luego inicialmente hacia tanque. Pero si nosotros tomamos entonces esta salida que está acá y la dirigimos sobre una válvula limitadora de presión y generamos con esta válvula la presión tal como lo hemos explicado anteriormente, y esa presión la aplicamos sobre esta bomba, nuestra bomba de pistones de plato inclinado, entonces tendríamos un control de flujo negativo sobre esta bomba, de tal manera que cuando ella arranque no va a poder lanzar su máximo caudal, sino que enviará un mínimo caudal
ya que ella, por efecto de esta presión creada en esta válvula, se le ha quitado el ángulo, quedándose con un ángulo mínimo de 1 o 2 grados, de tal manera que pueda mantener un pequeño flujo para poder mantener esa condición. Veamos ahora la válvula distribuidora. Entonces, este es el ingreso sobre la válvula distribuidora, que tiene un centro abierto, es decir, que permite pasar el aceite a través de esta entrada que nosotros en nuestros cursos vamos a denominar falso P, y saldría por acá en este punto, al cual nosotros lo vamos a denominar un falso T. Veamos entonces la parte interna de esta válvula. Entonces, estas serían las entradas correspondientes al falso P. Por aquí ingresa el fluido y por esta vía sale el fluido. El fluido entra y sale por esta parte central. Cuando nosotros accionamos la válvula de esta manera, entonces ese paso queda bloqueado y ya no permite el paso de esta entrada sobre esta salida. Veamos entonces este efecto ahora en esta otra válvula. Entonces esto es la entrada y esta es la salida a la válvula, en esa válvula de centro abierto, como se la denomina. Para nosotros luego el falso P y luego el falso T. Decimos falso porque en realidad él no es la línea que lleve la alimentación sobre los actuadores. Esa línea es esta que está acá, el verdadero P. Estas serán las líneas A y B, o las vías A y B, P, y estas que están acá, la vía T. Esto de acá sería la entrada y salida, con la cual sumaríamos 6 vías: falso P, falso T, verdadero P, A, B y T. Ahora mostramos el plano óleo hidráulico de una excavadora. Vamos a hacer el seguimiento al sistema de control NFC. Si esta de acá es nuestra bomba derecha, ella envía caudal sobre este ingreso PR al bloque derecho. Si todas las válvulas no han sido accionadas, entonces el flujo pasa a través de ellas. El flujo que entra es el mismo que sale, pero ella lo que va a generar es una señal en este punto, para que con esta señal le quitemos angulación a esta bomba, cuando no han sido accionadas ninguna de las válvulas distribuidoras. Entonces, al accionar a esta válvula de control, este servo descarga sobre tanque en este lado. La presión existente, la presión generada por la válvula, actúa a este servo de tal manera que le quita inclinación, teniendo entonces la bomba como referente de angulación 0 a este valor. Entonces, al descargar esta línea, este plato quita inclinación, llevando a la bomba a un mínimo de entrega de caudal para poder mantener esta condición. Si nosotros accionamos a esta válvula, a cualquiera de ellas, y la hacemos muy rápidamente, es posible que quede presión entonces almacenada en esta zona, de tal manera que pueda quitarle inclinación a esta bomba, que es lo que no queremos. Entonces, esta presión almacenada se descarga a través de esta válvula de estrangulación sobre tanque, de tal manera que esta línea, al quedar sin presión, permita al muelle recuperar a la válvula y obtener el máximo ángulo en la entrega de caudal sobre los actuadores. Los invitamos a nuestro curso presencial de regulación de bombas variables, el cual inicia este jueves 27 de abril, y nuestro módulo virtual de bombas óleo-hidráulicas, que consta de 3 cursos, el cual inicia este martes 2 de mayo. Especialízate en óleo hidráulica en Megatech Training y búscanos en www.megatechtraining.com.